Nuevas víctimas del impago del gobierno de Nito Cortizo, promotoras y clientes. El gobierno nacional pone en riesgo 16.000 hogares de interés social correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda. ¿Qué quiere decir eso? El panorama para las promotoras que construyen viviendas de interés social se torna complejo, ya que el gobierno nacional les adeuda la significativa suma de 140 millones de dólares correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda. Esta deuda, según advierten, no solo constituye un incumplimiento financiero, sino que también coloca en peligro a aproximadamente 16.000 hogares de interés social que se desarrollan a nivel nacional. En buena letra y en que me entiendan facilito, las casas de barriada que tienen ese subsidio de fondo solidario de 10.000 dólares, antes 5.000 dólares en la época de Martinelli, que fue el que comenzó esto, ¿verdad? Corre en peligro porque el gobierno de Nito Cortizo no ha pagado a las promotoras el dinero. No ha pagado a los bancos el dinero. O sea, el presupuesto es más grande que el del año pasado y el gobierno no ha pagado el subsidio a las casas de barriada. Y apartamentos también, por supuesto. Apartamentos y casas de barriada. Inmuebles que son viviendas de interés social, a un precio entre comillas económico, porque todos los panameños sabemos que una casa que te venden en 65.000 dólares, el terreno no vale ni eso. Y los materiales y la mano de obra para construir una casa como esas, que te están entregando todas rajadas, todas con techo endeble, con la plomería vuelta a leña, con la electricidad pésima, con las baldosas, con las puertas malas, con las ventanas deficientes, defectuosas. Todas esas porquerías que te hacen en las casas de barriada, cuando te la van a entregar, sí, con supuestamente áreas verdes, eso no tiene ni área verde. Entonces, todas las promotoras que te van a entregar la casa, es una corrupción que son las promotoras, en concubernio con el gobierno, ¿verdad? Con los ministerios. Encima de eso se embolsillan un billetón. Porque ya te digo, una casa que vale 60.000 dólares supuestamente de interés social, y tú tienes que pagar una letra de 85 dólares quincenales. ¿Ah? Que tiene subsidio supuestamente. Esas casas no valen ni eso. Una vergüenza en este país. Pero bueno, como nadie dice nada y todo el mundo vive en Panamá, en el país de las maravillas, la gente paga su casa de barriada a precios exorbitantes cuando los materiales con que la construyeron, la mano de obra, que muchas veces es mano de obra ilegal, poco de salvadoreño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense que construyen, que no tienen ni papeles. Y ojo, no estoy diciendo nada en contra de los extranjeros, simplemente de que es un juegavivo de los dueños de la promotora, ¿verdad? Mercenarios, que es lo que son, corruptos. Agarran a esta gente necesitada, mano de obra barata. No es que trabajen mal, trabajan muy bien, pero no pagan impuestos, no pagan a la caja de seguro social. O sea, todas estas cosas que nadie dice en TVN, que nadie dice en Telemetro, que tampoco lo dice la prensa, ¿verdad? Aquí lo estoy diciendo yo, lo estoy denunciando yo. ¿Y qué me gano yo con esto? Críticas, amenazas y poco de cosas. Pero vamos a seguir denunciando a los sinvergüenzas, porque esto es parte y parte. Se aprovechan de la necesidad del pueblo panameño y de la necesidad también de los extranjeros que están buscando trabajo. Ahora hay un montón de inmigrantes que los ponen a construir estas casas de barriada de interés social con mano de obra baratísima, ¿verdad? Súper baratísima. No les pagan ni seguro, ni prestaciones médicas, ni capacidades, ni feriado, ni domingo, ni horas extra, nada. Se embolsilla la plata, le descuentan seguro, pero el patrono no paga seguro social. Toda esta sinvergüenzura, aparte, el plano que te hacen de la casa y de la barriada es una belleza, pero cuando tú vas a ver la barriada, no tiene área verde, no tiene área de esparcimiento. Supuestamente el tamaño era X, tenía garita de seguridad, y cuando tú vas a ver, la barriada es mucho más grande de lo que dice el proyecto. Hay problema de agua,
Hay problema de luces, hay los apagones, bueno, ese es otro tema, pero el problema del agua, que ellos te prometieron agua potable 24/7, te prometieron luz potable como si ellos fueran los dueños del IDAN y los dueños de la luz. Eso no es así. Pero nuevamente, usted por la necesidad va a sacar una casa de barriada y se encuentra con estas cosas. Ahora las promotoras no pagan perdón, el gobierno aparte le pone la cerecita, la guinda al pastel y no paga el subsidio que tiene que pagar. Una locura. Eso apenas es un detalle, pero hay muchos más. Hay muchas otras cosas más. Que si la calle, porque cuando la calle te la entregan, supuestamente la calle con las cunetas, la servidumbre, las aceras, todo bien, perfecto. Mentira. Todo hecho como si fuera de merengue, ¿verdad? Porque donde pasa un carro de una vez se desbarata una capita que te ponen en la calle, ¿verdad? O sea, esos son los problemas que vivimos los panameños, que vivimos en una casa de barriada, ¿verdad? Que tenemos una situación lamentable, una situación horrible y nadie nos ampara. Nadie nos defiende, nadie nos ayuda. Esta es parte de lo que vive el panameño. Encima de eso me van a quitar el subsidio. Valiente subsidio también. Vuelvo y repito, una casa que vale $60,000 supuestamente, pero que con materiales y mano de obra calificada, porque ojo con eso, mano de obra calificada no sale ni por $20,000. ¿En serio? Materiales, mano de obra y terreno. Ponle que $25,000 como mucho. Como mucho. Una casita de esas de cartón prácticamente. ¿Verdad? Que la primera lluvia se te mete toda el agua a la casa. Por donde sea. Porque los volados de los techos son chiquititos. Chiquititos. Y el valiente estacionamiento. A veces hecho con pilotes de hierro. Hierro que se oxida. Hierro colado. No sé si es esa vaina. ¿Verdad? O sea, hay un millón de cosas horribles cuando te entregan una casa, nuevamente, por la necesidad que tiene el panameño al respecto. O sea, son situaciones lamentables. Y ahora me sales con que el gobierno no está pagando el bendito subsidio a las promotoras. Una vergüenza. Una vergüenza. Y yo espero que alguien salga, porque no he visto a ningún candidato político a presidente hablar de esto. A ninguno. Ni a Mulino. Bueno, Mulino no va a ningún debate, así que no lo he escuchado nunca. Y yo no veo los canales de todo mainstream, ¿verdad? Ni a Zulay, ni a Nito, no, Nito que va a hablar Nito, ni a Gaby Carrizo, él está multiplicando es todo mal siempre, ni a Lombana, ni a Martín, ni a Melitón, que no va para ningún lado, detrás de la ambulancia está y estará. Maribel Gordón, también, Rómulo Ruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? Ningún candidato político se ha puesto a hablar de este problema. Y no solamente del subsidio, estamos hablando de los problemas de las barriadas que te prometen una cosa y te entregan otra y te meten una deuda de 35 años. Trabajo ahí con eso, con los bancos que no te perdonan una, si no pregunten en la pandemia. Acuérdense, en la pandemia, supuestamente vamos a darle 3 meses para que usted no pague. ¿Ah? Y después, ¿cómo te cobraron? Te cobraron hasta los intereses de eso. ¿Y cuánta gente perdió su casa de barriada después de la pandemia? Eso no lo dicen, que quedaron fuera viviendo con la suegra, viviendo con el tío, viviendo con la hermana. Perdieron su casa, no podían pagarlo, porque los bancos te extorsionan, te rompen el cuello. Te rompen el cuello los bancos, no te perdonan los bancos. Y en la pandemia, como dijo una vez Zulay Rodríguez, el gobierno le dio no sé cuántos millones para salvarle. ¿Para qué? Para que sean más millonarios los banqueros y los dueños de los bancos. Una locura en Panamá. Estas son las cosas que no salen en las noticias. Y aquí, y cuando salen en las noticias, sale por encimita y no explican el verdadero fondo de los problemas de las barriadas. Espero que ustedes opinen en los comentarios porque a todos los leo. You know, pra.